Buenos días, mi nombre es Laura Jambí, yo soy profesora agregada de la Clínica Médica A y esta es la clase de plaquetopenias, en la que nos proponemos estos objetivos para la clase: repasar la clasificación de los síndromes hemorragíparos, conocer el concepto de plaquetopenia verdadera, conocer las etiologías principales de las plaquetopenias, manejar un algoritmo de estudio apropiado y conocer los lineamientos terapéuticos específicamente de la trombocitopenia inmune. Comenzando entonces con el análisis semiológico, en los síndromes hemorragíparos reconocemos desde el punto de vista semiológico dos grandes grupos, los llamados síndromes purpúricos y los llamados síndromes coagulopáticos. Los síndromes purpúricos se caracterizan por sangrados espontáneos, por tener lesiones como la equimosis y las petequias, siendo las equimosis planas, no sobrelevadas, violáceas, y las petequias puntiformes, en general monomorfas, y son aquellas lesiones rojovinosas que no desaparecen en la digitopresión o en la vitropresión. Se caracteriza por sangrados cutáneo-mucosos y también a veces viscerales o profundos, con una extensión difusa y con una aparición inmediata frente a traumatismos. No obstante, veremos más adelante que frente a la entidad de trombocitopenia inmune puede faltar como tal el clásico síndrome purpúrico hasta recuentos plaquetarios mucho más bajos. Los síndromes coagulopáticos, entre los cuales la entidad icónica es la hemofilia, generalmente se manifiesta por sangrados provocados, siendo los sangrados más frecuentes los hematomas profundos o la hemartrosis, o sea, los sangrados articulares. Los sangrados pueden ser tanto superficiales como profundos, con una extensión localizada hacia un lugar y con una aparición que puede ser tardía frente a traumatismos. Entonces, si nos concentramos en los púrpuras, clásicamente decimos que hay vasculares y plaquetarios, y los vasculares se caracterizan por estas lesiones polimorfas, o sea que tienen distintos tamaños, distintas características en cuanto a su color, que son palpables y no afectan las mucosas, y es característica la entidad para llamar un púrpura vascular o un púrpura palpable, el púrpura de John Lange-Henoch. Esta entidad no forma parte de las plaquetopenias porque es una alteración de tipo vasculítica, pero clásicamente se la describe dentro de los púrpuras y por eso la traemos aquí para las consideraciones semiológicas. Aquí vemos otra foto de un púrpura de John Lange-Henoch que tienen esa distribución bien periférica, acral de los miembros inferiores y que, repetimos, no forma parte de las alteraciones de las plaquetas. En cambio, las petequias que se presentan en una trombocitopenia inmune generalmente son de una distribución mucho más difusa y son todas iguales, o sea, son lo que llamamos monomorfas en cuanto a sus características y tamaño. También comprometen, como decíamos, las petequias, las mucosas, y por lo tanto podemos verlas en el paladar, como se ve en esta paciente que tenía una trombocitopenia inmune. Dentro de los llamados entonces púrpuras plaquetarios están aquellos que se dan por alteraciones en el número de las plaquetas, o sea, por plaquetopenia o trombocitopenia, que son sinónimos, o por alteraciones en la función plaquetaria o plaquetopatías. A su vez, estas pueden ser adquiridas y estar en enfermedades muy prevalentes, como la enfermedad renal crónica, las hepatopatías, o alteraciones en la función plaquetaria de origen congénito, que ya son enfermedades raras. Yendo entonces a lo que nos ocupa en la clase de hoy, que son las plaquetopenias, clásicamente las dividimos en centrales y periféricas, según esté afectado entonces la producción de las plaquetas en la médula ósea, o si está alterado, digamos, como un aumento de la destrucción plaquetaria a nivel periférico. A nivel central, una plaquetopenia se puede ver por las causas que vemos listadas en la diapositiva, como la aplasia medular, que puede darse por tóxicos, por quimioterapia, por radiación, por infecciones que afectan la médula ósea, por los llamados síndromes mielodisplásicos, por la sustitución neoplásica de la médula, ya sea por enfermedades propias del sistema hematológico o hemopatías, o por un secundarismo en forma más rara, o también las llamadas carenciales, en casos extremos de déficit de B12 de enfermedad de Addison-Bierman, se puede ver una plaquetopenia acompañando a una pancitopenia carencial por déficit de los metabolitos que se necesitan
para la fabricación en la médula ósea de los elementos formes de la sangre. ¿Cuándo pensamos en una plaquetopenia de origen central? Cuando se acompaña de otras citopenias, cuando hay leucopenia, cuando hay anemia, entonces consideramos que probablemente el origen de las citopenias esté a nivel central. En cambio, las plaquetopenias periféricas, en general podemos dividirlas también a efectos didácticos en aquellas en las que hay un hiperconsumo, una destrucción que sea mecánica, o las que son inmunológicas o inmunomediadas. En la siguiente diapositiva vemos entonces las principales entidades que ocupan ambas categorías. En las inmunológicas está la primaria, llamada trombocitopenia inmune idiopática, que antes también se llamaba púrpura trombocitopénico autoinmune o púrpura trombocitopénico autoinmune idiopático, quitándose la palabra púrpura de la denominación de la enfermedad, porque como decíamos, puede faltar toda la expresión cutáneo mucosa hemorragípara hasta recuentos plaquetarios muy bajos y solo presentarse con recuentos plaquetarios que sean inferiores a 100.000, pero que no den para dar toda la manifestación hemorragípara. También los púrpuras inmunomediados o trombocitopenias inmunomediadas pueden ser secundarias a una enfermedad subyacente, entre las que se destacan las enfermedades autoinmunes y en especial el lupus, síndromes linfoproliferativos como los linfomas o la leucemia linfoide crónica. Hay infecciones por el VIH, virus de la hepatitis C o al Helicobacter pylori, también se lo ha implicado como un organismo que puede dar una infección que luego, por un mecanismo inmunomediado de trombocitopenia, o algunos fármacos que no dan toxicidad directa sobre las plaquetas, sino que dan a través de un mecanismo inmunomediado también, o sea, por la formación de anticuerpos antiplaquetarios, plaquetopenia. Hay otras trombocitopenias que se dan en forma periférica por hiperconsumo, el hiperesplenismo con esplenomegalia de todas las causas, la sepsis, los hemangiomas o una entidad llamada coagulación intravascular diseminada. Como concepto debemos recordar que si bien en los laboratorios la referencia siempre aparece que el número de plaquetas es normal hasta 150 o hasta 140.000, se considera plaquetopenia y sobre todo para la definición de la trombocitopenia inmune, los recuentos plaquetarios menores a 100.000 plaquetas, dicen los consensos. Los mecanismos patogénicos, como dijimos, involucrados son básicamente aquellos que involucran un descenso en la producción de plaquetas o que están mediados por una hiperdestrucción de las mismas. Clínicamente se vuelve significativo en la manifestación cutáneo-mucosa el sangrado cuando los descensos plaquetarios son importantes en el entorno de las 20.000 plaquetas o menos, a menos que también se asocie una alteración concomitante de la función plaquetaria o de alguna otra alteración de la hemostasis secundaria. Pero si no, no es infrecuente encontrar valores de plaquetas de 50.000, 60.000 que tengan muy poca expresión clínica. La trombocitopenia debe hacernos pensar en buscar una enfermedad subyacente como forma de manifestación de la misma. Las principales etiologías las hemos ido mencionando en la clasificación sindromática, pero son, a modo de repaso, las que vemos en la tabla: la inmunomediada idiopática, que es un diagnóstico de exclusión, las asociadas con enfermedades autoinmunes, con síndromes linfoproliferativos, la inducida por drogas, la asociada a infecciones, y están nombrados los microorganismos más frecuentemente involucrados, y después otras como el hiperesplenismo por hiperdestrucción, la carencial, el alcoholismo, las que se dan en el contexto de hepatopatías o las infiltraciones de la médula ósea. Entonces ya mencionamos la definición de plaquetopenia y aquí tenemos las definiciones de severidad en leve, moderada o severa de acuerdo al recuento plaquetario, donde por arriba de 50.000 y hasta 100.000 el riesgo de sangrado es bajo, entre 20.000 y 50.000 el riesgo de sangrado espontáneo es bajo, pero sube el riesgo de sangrado con procedimientos invasivos o con traumatismos, y con un recuento plaquetario menor a 20.000 hay más riesgo de sangrado espontáneo. Frente al hallazgo de una plaquetopenia es importante diferenciar lo que es una plaquetopenia verdadera de una entidad llamada pseudoplaquetopenia. Para confirmar que la plaquetopenia es verdadera y no es una pseudoplaquetopenia, se debe realizar un segundo hemograma teniendo un tubo citratado o una lámina periférica.
¿Qué es este fenómeno? Como vemos en esta lámina periférica está señalado un glóbulo blanco con una flecha azul, unas plaquetas con unas flechas negras y los hematíes con una flecha roja. Entonces, puede ocurrir en un porcentaje no despreciable de la población general que ocurra lo que se llama la aglutinación con EDTA. EDTA es un anticoagulante que tiene el fondo del tubo donde se pone la sangre cuando se extrae sangre para hacer un hemograma, y hay un fenómeno que es la aglutinación de las plaquetas mediada por este anticoagulante que contiene el tubo que se llama EDTA. Entonces, como el dispositivo que da el conteo en el hemograma cuenta por tamaño y va reconociendo e informando el conteo de glóbulos rojos, blancos y de plaquetas de acuerdo al tamaño de los elementos formes que va censando, confunde, por decir de alguna manera, por el tamaño esos acúmulos plaquetarios aglutinados en EDTA con glóbulos blancos e informa un recuento plaquetario que no es verdadero, que es menor porque no está contando una cantidad de plaquetas que están aglutinadas en un solo elemento por el fenómeno del EDTA. Cuando encontramos esa situación, haciendo un segundo hemograma con un anticoagulante llamado citrato en el fondo, o tubo citratado, o realizando una lámina periférica para observación, se confirma que estamos ante una plaquetopenia verdadera o se encuentra este fenómeno de la aglutinación con EDTA, llegando a la conclusión de que es una pseudoplaquetopenia. La trombocitopenia inmunidiopática, entonces, es una plaquetopenia aislada, sin otras condiciones clínicas que orienten a causas secundarias. Es, por lo tanto, un diagnóstico de exclusión. Predomina en la mujer y su patogenia se vincula en la existencia de anticuerpos antiplaquetarios que causan una destrucción de las plaquetas, en definitiva, en el vaso. Constituye el 80% de las plaquetopenias periféricas inmunomediadas y en el otro 20% se encuentra una causa subyacente que siempre la deberemos ir a buscar, pero es, digamos, más frecuente que sea idiopático que se dé en el contexto de una enfermedad desconocida. Es, por lo tanto, un diagnóstico de exclusión. La historia clínica frente a la plaquetopenia debe estar dirigida a pesquisar estos elementos. La presencia de sangrados mucosos, viscerales, el consumo de fármacos que puedan estar implicados, la conducta de riesgo para infecciones de transmisión sexual, los síntomas que orienten a una enfermedad autoinmune y específicamente un lupus, el hallazgo de elementos de una repercusión general, de un síndrome constitucional, mediastinal o cava inferior, que nos pongan la pista de un síndrome linfoproliferativo, el interrogatorio del tubo digestivo y de una eventual dispepsia por el Helicobacter pylori que podría estar implicado, y la historia de alcoholismo. El examen físico está dirigido a pesquisar, por supuesto, la extensión de todas las lesiones hemorragíparas, realizando un examen de piel y mucosas completo, ver si hay concomitantemente una anemia clínica, si se manifiesta una palidez cutánea mucosa y si hay algún elemento carencial que sugiera que debajo de esta entidad haya, por ejemplo, una pancitopenia multicarencial, que se encuentre una lengua completamente depapilada o incluso una glositis que nos evoque la enfermedad de Addison-Bierna. Se deberá buscar la historia febril, la búsqueda de lesiones específicas que orienten, por ejemplo, a un lupus, elementos clínicos en el examen que orienten a un inmunocompromiso y, por supuesto, un examen completo linfoganglionar y abdominal en búsqueda de adenomegalias y visceromegalias respectivamente. Los estudios paraclínicos que deberemos solicitar, por supuesto, es el hemograma que descartará o confirmará compromiso de otras series, la lámina periférica que ayudará a confirmar la plaquetopenia por el fenómeno de pseudoplaquetopenia que ya explicamos y a pesquisar otras alteraciones que puedan visualizarse en la lámina y que orienten a una etiología. Puede realizarse cuando el recuento plaquetario es bajo un fondo de ojo, ya que se dice que cuando hay hemorragia retiniana, eso es un elemento de inminencia de riesgo de sangrado intracraneal.
El mielograma no se solicita de inicio y en eso hay bastante consenso en distintas sociedades hematológicas a nivel mundial, que se recomienda cuando no hay una respuesta al tratamiento de primera línea, cuando hay recaídas, cuando hay otras citopenias o cuando se está considerando realizar una esplenectomía. También en nuestro país es necesario realizarlo para solicitar alguno de los fármacos agonistas de la trombopoietina que financia el Fondo Nacional de Recursos. Pero antes de pasar a un tratamiento de segunda línea, si uno está realizando la primera aproximación y va a ser un tratamiento de primera línea y el cuadro es claro, la presentación es típica, no sería necesario de entrada realizar un mielograma. Por último, deberemos pesquisar las infecciones que pueden estar involucradas en forma subyacente, los virus de hepatitis, el HIV, la búsqueda del Helicobacter pylori, en principio por métodos no invasivos, por el test del aire expirado. No hay suficiente evidencia de que, a falta de elementos clínicos que sugieran pedir al barrer anticuerpos antinucleares o antifosfolípidos, si bien es discutido y se pueden llegar a pedir. Lo mismo para la adaptación, de acuerdo al caso clínico, si vamos a pesquisar a través de placa de tórax, ecografía abdominal o eventualmente una tomografía abdominal, la presencia de adenopatías profundas que nos pongan en la pista de que haya un síndrome linfoproliferativo. Como dijimos, no hay test diagnósticos confirmatorios y la trombocitopenia inmune es un diagnóstico de exclusión. Los anticuerpos antiplaquetarios se dosifican en laboratorios de investigación, pero en los laboratorios clínicos comunes no suelen estar disponibles. El manejo terapéutico involucra la decisión de cuándo tratar y con qué fármacos tratar. El cuándo tratar es una decisión que se toma en base a la actividad del paciente, a si tuvo sangrados previos a distintos niveles de recuentos plaquetarios y a la actividad física y profesional que realice o a la probable actividad laboral que involucre un riesgo. En general, hay consenso de tratar cuando los recuentos plaquetarios son menores a 30.000, aunque nos parezca sorprendente, puede haber abstención de tratar con recuentos plaquetarios mayores en ausencia de sangrados. ¿Con qué debemos tratar? Estas son las herramientas terapéuticas que tenemos: corticoides, inmunoglobulinas, la esplenectomía, los agonistas de receptores de trombopoietina, inmunomoduladores como el rituximab u otros clásicos, y se debe hacer el tratamiento de la enfermedad de base siempre que se la encuentre. El tratamiento de primera línea es con corticoides y tiene una buena respuesta en general, que alcanza el 80%, y hay algún trabajo específicamente con metilprednisolona que refiere que hay respuestas hasta el 90%. Debemos tener en cuenta los efectos secundarios de los corticoides y por lo tanto realizar medidas para prevenirlos, indicar una dieta hiposódica, cuidar la ingesta de hidrato de carbono, indicar calcio y vitamina D para la prevención de la osteoporosis, inhibidores de la bomba de protones, eventualmente como protección gástrica, y estar atentos a todos los cambios que pueden ocurrir por afectación de la salud mental, también por el uso de corticoides. Las dosis son las que tenemos en la diapositiva. Podemos inicialmente utilizar la vía intravenosa con dexametasona o con metilprednisolona, pero luego deberemos mantener los corticoides por 4 a 6 semanas y en dicho caso es más cómodo y común el uso de prednisona a una dosis que varía entre 0,5 y 2 miligramos kilo día, en forma estándar es 1 miligramo kilo día, y luego se realiza un descenso progresivo. Las inmunoglobulinas intravenosas también son parte del tratamiento de primera línea y se utilizan sobre todo si se requiere un rápido ascenso plaquetario en forma concomitante con el uso de los corticoides o en forma exclusiva cuando hay una contraindicación absoluta para el uso de corticoides. Hay dos pautas de dosis, una que se da por 5 días y después otra que se da en una única dosis o a repetir en un primer y segundo día, como se ve en la diapositiva. ¿Cómo se evalúa si el paciente responde o no al tratamiento de primera línea, corticoides e inmunoglobulinas? Hay definiciones para lo que se considera una respuesta completa, una respuesta parcial o una no respuesta de acuerdo a la ocurrencia de sangrados, a la duplicación del conteo basal y algunos puntos de corte para considerar la respuesta como completa, como parcial o como no respuesta.
En segunda línea, cuando hay una recaída o una no respuesta, se pueden utilizar las herramientas terapéuticas que vemos en la diapositiva. En nuestro país está disponible los agonistas de receptores de trombopoietina, específicamente el trombopag, y también se puede utilizar rituximab, que es un fármaco biológico anti-CD20. Se puede realizar la esplenectomía, quitando el sitio de destrucción principal de las plaquetas, o más alejados se pueden utilizar otros inmunosupresores clásicos como acetioprina o micofenolate. En suma, repasamos la clasificación de los síndromes hemorragíparos, recordando que tienen características bien disímiles los síndromes coagulopáticos versus los síndromes purpúricos. Repasamos el concepto de plaquetopenia verdadera, siempre descartando que no estemos ante una pseudoplaquetopenia, solicitando un nuevo hemograma con un tubo citratado y una lámina periférica. Repasamos las etiologías principales de las plaquetopenias, recordando que a grandes rasgos las podemos dividir en centrales y periféricas. Las centrales las pensamos cuando hay otras citopenias y generalmente están dadas por aplasia, displasia, neoplasia o carencia. Y las periféricas se dividen en no inmunes o inmunomediadas, y dentro de estas debemos buscar causa secundaria, que si no la encontramos estaremos ante una trombocitopenia inmune. Manejamos un algoritmo de estudio apropiado, en lo cual deberemos realizar exámenes dirigidos a descartar las causas secundarias, sin olvidar los fármacos, las serologías virales, la búsqueda del Helicobacter pylori y la pesquisa, sobre todo por la clínica de enfermedades autoinmunes. Y en cuanto a los lineamientos terapéuticos de la trombocitopenia inmune, vemos que hay una oportunidad para el tratamiento y su indicación. De primera línea son los corticoides y la inmunoglobulina, y de segunda línea el trombopag, el rituximab y la esplenectomía. Muchas gracias.